Sirvamos a Dios con alegría, cantando lleguemos hasta Él. Lleguemos hasta el Señor, cantando himnos de gozo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de caridad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, protector de los que esperan en ti, fuera de quien nada tiene valor ni santidad, acrecienta sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu guía providente usemos los bienes pasajeros, de tal modo que ya desde ahora podamos adherirnos a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días llegó un hombre de Baal Sarizá, trayendo pan de los primeros frutos para el profeta Eliseo, 20 panes de cebada y grano recién cortado en una alforja. Eliseo dijo: dáselo a la gente para que coma. Pero su servidor respondió: ¿cómo voy a servir estos a 100 personas? Dáselo a la gente para que coman, replicó él, porque así habla el Señor. Comerán y sobrarán. El servidor se lo sirvió. Todos comieron y sobró, conforme a la palabra del Señor. Palabra de Dios. Abres tu mano, Señor, y nos colmas con tus bienes. Abres tus manos, Señor, y nos colmas con tus bienes. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan. Que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Abres tu mano, Señor, y nos colmas con tus bienes. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das la comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de favores a todos los vivientes. Abre tu mano, Señor,
y nos colmas con tus bienes. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus acciones. Está cerca de aquellos que lo invocan, de aquellos que lo invocan de verdad. Abre tus manos, Señor, y te abras tus bienes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, yo que estoy preso por el Señor, los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido, con mucha humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense mutuamente por amor. Traten de conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, lo penetra todo y está en todos. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús atravesó el mar de Galilea llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía sanando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: Háganlo sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: Este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento. Desde este domingo y durante varios domingos se van a leer este gran capítulo del Evangelio de San Juan, que es el capítulo 6, un capítulo especialmente dedicado a la Sagrada Eucaristía, que comienza con este Evangelio del domingo presente, con la multiplicación de los panes. Después, el próximo domingo, estará la reacción que al día siguiente
tienen aquellos que habían participado de esta comida y van a buscar a Jesucristo, y a partir de allí Jesucristo les enseñará el sentido de lo que acaba de hacer. Y entre este acontecimiento y el acontecimiento del encuentro, del reencuentro con Cristo, al día siguiente tiene lugar un acontecimiento más, que es donde nuestro Señor va al encuentro de sus discípulos caminando sobre el mar, sobre el agua, en medio de la noche. Y entonces, en primer lugar, aparece la multiplicación de los panes, que ya sabemos es un signo de la Eucaristía, el alimento de nuestra alma. Pero para hacer esta multiplicación de los panes, Jesucristo somete a prueba a sus discípulos. Él sabía lo que iba a hacer. ¿Dónde compraremos pan para darles de comer?, le dice a Felipe. Hay dos apóstoles que aquí dan alguna sugerencia. El primero es Felipe, que calcula la imposibilidad de comprar pan para tanta gente. Dice, 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. 200 denarios, el sueldo de 200 días, ¿sí? En ese tiempo un denario era el sueldo del trabajo de un día. No era posible, es un modo de decir, no es posible, no podemos hacer esto que nos están pidiendo, que nos estás pidiendo. Porque Jesús quiere poner en evidencia que solamente Él nos puede alimentar, en la trascendencia de este signo. Con pan ciertamente que si se hubieran conseguido aquel dinero o mucho más, hubiera sido posible. Pero como este milagro apunta a la Eucaristía, es decir, al alimento del alma, que es el mismo Cristo, no hay nada que pueda comprarlo. No hay nadie que nos pueda alimentar con ese cuerpo, sangre, alma y divinidad del mismo Cristo. Él es quien se da a sí mismo en la Eucaristía. Y por eso Jesucristo nos somete a prueba a los apóstoles, y San Juan nos ha querido contar esto, para que veamos que solo Él puede hacer esto. Y no solo por una cuestión del prodigio que implica el milagro, sino porque tiene que ver con varios acontecimientos del Antiguo Testamento, donde Dios aparece alimentando a su pueblo, ya desde el Génesis, cuando Dios a nuestros primeros padres les da el alimento. Y sobre todo para revertir lo que había sucedido en el pecado original. El pecado original es el hombre que se quiere erigir en el lugar de Dios, que quiere ser feliz sin Dios, que quiere alcanzar la bienaventuranza al margen de la gracia, al margen del don divino. Y por eso el pecado original, siendo lo que es, se nos presenta de esta forma en la Biblia, como el hombre que quiere, nuestros primeros padres, alimentarse sin Dios. Eva, que toma del fruto de aquel árbol que estaba prohibido y le da de comer a Adán. Fíjense que Eva hace algo similar a lo que hace Jesucristo, pero Eva lo hace en contra de Dios, al margen de Dios. Adán recibe ese alimento de la misma forma, en contra de Dios, y en cambio Jesucristo, siendo Dios, hace ver que la humanidad no puede hacer lo que solamente Dios puede hacer. El alimento debe ser recibido, con lo que significa en la Sagrada Escritura. Es un signo de la bienaventuranza, un signo de la felicidad, un signo de la saciedad, no del cuerpo, sino del alma. Y por eso el pecado original, por ese motivo Dios había prohibido que el hombre tomara de ese alimento. Le había dado todo lo otro, se lo había dado. Aparece expresamente ese verbo. Les da el alimento, les hace ver que el alimento lo tienen recibido, porque la vida misma es recibida. La vida natural, por supuesto, pero la vida sobrenatural en primer lugar es recibida. Y solo Dios puede fortalecernos con ese alimento para alcanzar la salvación. Esto es precisamente lo que no hicieron nuestros primeros padres. Buscar la felicidad sin Dios, extender la mano, tomar por sí mismo ese alimento, que significa esto que venimos diciendo.
tener una autonomía absoluta con respecto a Dios. Esto que pasa en el pecado original recorre toda la historia, la búsqueda de la felicidad sin Dios. Y queriendo hacer esto, sucede exactamente lo contrario. El hombre, queriendo elevarse hacia Dios, termina rebajándose y pervirtiéndose su corazón. Entonces Jesús, con estas preguntas, quiere hacer esto, quiere mostrarnos a nosotros que la gracia viene de Dios, que la bienaventuranza viene de Dios, que la fortaleza para recorrer el camino a la patria celestial viene de Dios, que todo es don, que todo en definitiva es gracia. San Pablo lo dice: ¿qué tienes que no hayas recibido? Si la misma existencia es algo recibido. Y no solo algo que Dios nos dio en algún momento, sino que continúa manteniéndonos en la existencia. Si Dios dejara de pensar por un instante en cualquiera de nosotros, dejaríamos de existir instantáneamente. Es decir, el influjo divino es actual, es presente, es aquí, es ahora. Felipe hace el cálculo y ve que las cuentas no le dan, que no es posible hacer eso que el Señor le dice. Pero aparece Andrés, otro de los apóstoles, que viene a decirle más o menos lo mismo, pero con una pequeña o gran distinción. Le dice: aquí hay un niño, signo de pequeñez. El niño es aquel que recibe el alimento y no aquel que lo obtiene, signo de pequeñez ante Dios. Aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Como si Andrés le estuviera diciendo: acá hay algo, pero es absolutamente desproporcionado a lo que necesitamos. Y sin embargo Andrés podría no haberlo dicho. Bastaba ver que era imposible, casi es como un atrevimiento decirle a Jesucristo esto. Eran más de 5.000, eran 5.000 hombres, habría muchísima más gente. Y sin embargo Andrés, dándose cuenta de que la desproporción es absoluta, igualmente le dice a Cristo eso. ¿Por qué? Porque Cristo cuenta con nosotros, cuenta con nuestra pequeñez, cuenta con nuestra humildad. Dios nos ha dado nuestra condición humana para que nos pongamos a su disposición, para que recibamos sus dones. Y por eso cuenta con nosotros. Jesucristo podría haber hecho el milagro sin necesitar de nada, y sin embargo lo va a hacer a partir de eso. ¿Por qué? Porque es pequeño, porque es humilde, porque es un reconocimiento de imposibilidad. Es como si le dijera: no puedo alimentarme solo, necesito que tú me alimentes. Aquí hay algo, poco y nada, pero Dios de lo poco y nada hace maravillas. Y esa es nuestra vida en definitiva. Ante Dios, ¿qué somos? ¿Qué es la criatura ante Dios? Poco y nada, pero con la obra de Dios y por la obra de Dios, una maravilla. Jesús entonces va a realizar este milagro. Jesús da sus dones de manera sobreabundante, pero nunca los desperdicia. Hace recoger lo que sobraba, 12 canastas, uno de los signos de la Iglesia, los 12 apóstoles. Los dones de la gracia superan totalmente nuestra capacidad de recibirlos. Da de manera sobreabundante, pero nunca desperdicia. Y entonces muestra esa sobreabundancia, muestra que Dios no da con medidas, que Dios no es mezquino y que solamente Dios puede hacer realmente eso. Ese acto de dar, ese verbo que recién citábamos, es un verbo eminentemente divino. De hecho, se aplica a una de las personas de la Trinidad, el Espíritu Santo, es el don, el dador de dones, aquel que da. Dar es algo propio de Dios. Y si nosotros damos, lo hacemos porque hemos recibido. Y si lo hacemos como Dios lo hace, como imágenes de Dios que somos, entonces ese dar tiene valor. Fíjense que el demonio, por ejemplo, hace lo contrario. Le promete a Cristo en la tercera tentación: te daré todo esto si postrándote me adoras. Es decir, promete algo, promete dar algo, ocupa el lugar de Dios, siempre y cuando el hombre se aparte de Dios.
promete ¿qué cosa? Una felicidad sin Dios. Es lo que permanentemente hace, de mil maneras distintas. Pero lo que el demonio permanentemente hace es esto: dar poder, dar eficacia, dar éxito, dar fuerza, quebrar límites, dar supuestas autonomías, ampliar derechos, entre comillas, promoción humana al margen de Dios. Todo esto pasó y está concentrado en el relato del pecado original. Y es lo que el demonio hizo y seguirá siempre haciendo, buscando que el hombre se sacie con lo que no es Dios, como si fuera Dios. Y eso sumerge a la humanidad en un hambre peor todavía, porque no siempre ese hambre se descubre, no siempre se ve. ¿Qué sucede al final de este Evangelio? Una nota un poco negativa. Hasta el momento ha sido una prueba y ha sido una demostración de la bondad de Dios. Pero parece que los receptores de este milagro no comprendieron del todo bien. Este problema se agudizará en el Evangelio del domingo que viene. Jesús ve los corazones. ¿Y qué ve en los corazones de aquellos hombres? Ve que quieren hacerlo rey, quieren apoderarse de él para que sea su rey. ¿Y Jesús qué hace frente a eso? Se retira, se va solo a la montaña, se aparta, porque querían un rey que alimentara los cuerpos pero no las almas. Querían un Mesías de este mundo y no que los conduzca al cielo. ¿Qué es lo que querían, en otras palabras? Una felicidad temporal, una felicidad puramente temporal, saciar su hambre de este mundo. Y nuevamente lo mismo, una felicidad sin Dios, con apariencia de religiosidad, porque era Cristo, pero Cristo nos advierte con esto: Él no es esa clase de rey. Se lo va a decir a Pilatos, de hecho: mi reino no es de este mundo. Mi reino no tiene las raíces puestas en este mundo. Mi reino viene de lo alto, viene de Dios. Porque tal vez este sea, en el contexto de la Eucaristía, el mensaje central del Evangelio de hoy, que hemos repetido varias veces. La felicidad del hombre, o el corazón del hombre, solamente puede saciarse definitivamente en Dios. En este mundo hay muchas cosas que nos causan gozo, que nos causan alegría, pero son precarias, son pasajeras, se terminan, no son permanentes. Y Dios ha creado nuestro corazón para que se sacie solo en Él, y sabiéndolo recorramos este camino que nos conduce a su presencia. Pidámosle a Jesús entonces que nos conceda esa gracia de tener un corazón dispuesto a recibirlo, de buscarlo constantemente para que sea Él quien fortalezca nuestros pasos camino a la patria celestial. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Podemos tomar asiento.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Acepta, Padre, estos dones recibidos de tu generosidad y por la acción poderosa de tu gracia, haz que estos sagrados misterios santifiquen nuestra vida presente y nos conduzcan a los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado, para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia filial recuperamos tus dones, que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Gabriel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a los preceptos del Salvador, digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre.
Oremos. Te pedimos, Padre, que alimentados con este sacramento divino, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, este don de su amor inefable nos conduzca a la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas.